Ahí arrancamos. Bueno, voy a decir mi nombre. Yo soy Isaías Garde, coordinador de estos ciclos de lectura. Digo porque después lo va a haber gente que no me conoce y nunca me presento. Bueno, hoy vamos a ver o un pequeño ensayo, más bien es una especie de conferencia de Paul Valéry, nada menos, ¿no es cierto? El gran poeta francés. Este, Paul Valéry podemos considerar que pues, nació en el año 1871, fue académico, bueno, en fin, ¿no es cierto? Pero tuvo o sea, es un tipo interesante en muchos aspectos, ¿no? Como poeta, por supuesto. Pero sobre todo, para mi gusto, como un pensador de estas cuestiones del lenguaje, de la palabra, de la poesía. eh, Tiene muchísimos ensayos, muchísimas conferencias, muchísimo escrito y pensado sobre todo acerca de estos temas, que es más o menos las últimas cosas que venimos haciendo van un poco por ese lado, ¿no es cierto? No tanto en sí leer textos, sino leer opiniones, posturas, en fin, maneras de ver esta cuestión de la poesía que, como siempre decimos, nunca sabemos bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de poesía. Seguimos sin saberlo y seguiremos sin saberlo, por lo menos este año, ¿no es cierto? Para el año que viene les prometo que les voy a revelar lo que es la poesía, así que y ya se termina, con eso ya terminamos todo. Pues bueno. Nos queda todavía bastante tiempo. Entonces, decía que Paul Valéry para mí es un tipo muy importante, en el sentido de que es como un puente, ¿no es cierto? Él, dijimos, nació en el 70, en 1871, murió en el 45 y fue en su juventud, era bastante joven, digamos, frecuentó el ambiente de los, digamos, de los simbolistas, de los postsimbolistas, o como uno le quiera llamar. Sobre todo las reuniones de Mallarmé, ¿no es cierto?, que hacía en su casa, frecuentó bastante a Mallarmé. Entonces Valéry hace un puente entre aquella gran época, digamos, de la poesía y lo que es el siglo XX, ¿no? Venía con esa herencia, digamos, de aquel gran momento de la poesía francesa, un momento de mucha experimentación y demás. Y Valéry fue un tipo, vamos a decirlo desde ahora, que se decantó por lo que se llama, digamos, la poesía pura. ¿Eh? Acá empezamos ya con las definiciones. Poesía pura, digamos, en el sentido de no, digamos, de restarle valor en todo caso o no poner en primer plano ningún tipo de mensaje o de transmisión de algún tipo de concepto a través de la poesía, sino que más bien trabajar con la forma, ¿no? O sea, considerar al poema casi como una pieza musical, como una partitura, si se quiere, en ese sentido, fondo y forma para Valéry y tantos otros más, ¿no es cierto? Sería casi la misma cosa. Desde ese punto de vista, es que él pensó esta cuestión de la poesía. Vamos a estar entonces ante un poeta de la misma, del mismo tenor, digamos, de otros que vimos también, ¿no es cierto? O sea, la poesía, o sea, o si uno quiere, el poema considerado como un objeto en sí mismo, como una obra de arte, que no necesariamente está representando nada más que a sí mismo, ¿no es cierto? A su propia manera de haber sido creado y demás. Esto podemos llamarle la poesía pura. Y Valéry fue un tipo que pasó por varias etapas. ¿Eh? Allá vamos ahora a leer el texto, ¿no? Este, mm, Obviamente frecuentaba el ambiente de Mallarmé y demás. Eh, y él fue desprendiéndose, era un tipo bastante, digamos, muy cerebral, digamos, muy intelectual. Se decantó por el intelecto, podríamos decir así, ¿no es cierto? Él dejó al margen el tema de las emociones, de las referencias históricas y demás, y su poesía es muy intelectual. A mí personalmente los productos poéticos
de Valéry, no, o sea, por ahí me gustan, sí, pero no es el poeta, no es mi poeta preferido. Sí, en cuanto a pensador sobre la poesía. Ahí tienen ustedes por ejemplo, el famoso poema de Valéry, El cementerio marino y demás. Pero yo creo que básicamente destaca por su labor más bien ensayística. Tiene un libro que si ustedes lo andan buscando por ahí lo pueden conseguir, que se llama Teoría y estética, teoría poética, no, bueno, en fin, que escribió mucho sobre teoría y tiene momentos brillantes en cuanto a pensamiento. Esto que vamos a leer ahora se llama Necesidad de la Poesía y ya directamente vamos a arrancar leyendo. Vamos a ir parando y ustedes también les pido por favor que me interrumpan porque va a haber cosas interesantes y cosas discutibles. Obviamente. Se trata de opiniones, por lo tanto, hay que tomarlas con pinzas, ¿eh? Podemos estar de acuerdo o no, pero siempre nos ayudan a pensar un poco, ¿no? Entonces dice lo siguiente, Valery. Han escuchado con frecuencia, es una expresión que data del romanticismo, tratar a la gente de burgueses. Este término, antaño bastante honorable, se transformó hacia 1830 en epíteto despectivo dirigido a toda persona sospechosa de no entender nada de las artes. Después lo adoptó la política e hizo con él lo que ya saben. Pero eso no es cosa nuestra. Acá está aclarando directamente que a él lo que le interesa es el tema de las artes. No casualmente cita la fecha de 1830, relacionándolo con este empleo despectivo del uso de la burguesía. Estamos en lo que sería en la época donde va a empezar ya a tallar Baudelaire un ratito antes y es donde va a cambiar el concepto de arte y de poesía, ¿no? Bueno, sigamos adelante entonces. Dice, pues bien, creo que la idea que los románticos se hacían de esos espantosos burgueses no era del todo exacta. El burgués no es en absoluto un hombre insensible a las artes, no se cierra a las letras, ni a la música, ni a ningún valor de la cultura. Hay burgueses sumamente cultos, los hay muy refinados, a la mayoría le gusta la música, la pintura, e incluso los hay asombrosamente avanzados y que presumen de serlo. No es necesariamente lo que en la época clásica llamaban un beocio. Un beocio era una expresión que se empleaba para denominar a los ignorantes, ¿no es cierto? Entonces él está un poco en contra de ese concepto romántico del burgués, ¿no es cierto? Dice, bueno, ojo que los burgueses tampoco es que son ignorantes, ¿no? Dice, reconocerán fácilmente al burgués, admitiendo que todavía existe lo que no está demostrado, por el hecho de que ese hombre o esa mujer no puede, perdón, que puede ser muy instruido, lleno de gusto, que sabe admirar las obras que hay que admirar, no tiene, sin embargo, una necesidad esencial de poesía o de arte. Podría, si fuera necesario, pasar sin ello. Puede vivir sin eso. Su vida está perfectamente organizada al margen de esa extraña necesidad. Su espíritu gusta del arte, no vive de él, no tiene por alimento esencial e inmediato ese alimento particular que es la poesía. Bueno, acá está, acá pone el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Está bien reconociéndole al burgués o a esta llamada burguesía, si es que todavía siguen existiendo, como dice él acá, ¿no? Eso se lo preguntaba en la década de por ahí del 30 o del 40. Hagámonos la misma pregunta ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, reconociéndole este gusto por las artes, ¿no es cierto? Esta cuestión, este refinamiento incluso y este conocimiento, él hace una diferencia acá que me parece que es una diferencia que es actual en muchos sentidos. Puede pasar sin ello, pese a que conoce perfectamente toda la cuestión, no es esencial, no es el arte en todo caso para estos llamados burgueses. Podemos intercambiar burgueses por cualquier otro término, no tenemos por qué apegarnos a eso, ¿eh? No es una necesidad que sientan los tipos, no son eso, hacen eso en todo caso o cultivan eso, pero no lo son esencialmente. Y acá hay una diferencia que si la extendemos
me parece a mí, ¿no es cierto? Esto muchas veces lo hablamos con respecto a otras cuestiones, ¿no? Este, cuando, por ejemplo, o sea, una persona trabaja de algo, ¿m? Se dedica a tal cosa, un policía, un investigador policía. Esto salió muchas veces mirando series, ¿no es cierto? Hay un investigador policía que trabaja de eso y está esperando la jubilación porque es un trabajo. Se va a la casa y hace otra cosa. Y hay otros tipos que hacen lo mismo, pero que son eso, no es que trabajan de eso, son esencialmente de eso, y los tipos van a seguir siendo eso hasta el día que se mueran. Esos tipos no se jubilan, por ejemplo. Aunque no tengan un trabajo formal, se van a seguir dedicando a la investigación hasta el día de su muerte. Acá con esto pasa algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera diferencia a la que apunta Valerí, ¿no es cierto? No tienen Ahí, por ahí... Sí, adelante. no, una pregunta. ¿Vos dijiste el año de este texto? Más o menos. No, esto está es un texto de su teoría poética y estética, pero esto debe ser de la década del 30, calculo yo. Después, si querés, te lo averiguo bien. No, 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 no. no, no. Porque me llama la atención, me llama mucho la atención. Va, Sí, siempre me quedó esa frase de Patel de burgués, es decir, sí, claro. a los burgueses como una especie de rebelión de los artistas. Pero ya tenía casi, no sé, unas cuantas décadas el uso del término burgués en otro Sí, sentido absolutamente distinto. Es sí, decir, que es el claro. sentido que llevó adelante el marxismo, digamos, ¿no? Es decir, la burguesía es esa clase dominante que lleva adelante el proyecto capitalista desde el siglo XV en adelante, digamos, y que, bueno, pero me llama mucho la atención lo que él pone acá, el significado de burgués, como aquella persona insensible al arte, ¿no es cierto? Es Sí, decir, como esa persona que el arte no lo puede vivir sin el arte, digamos. Eso puede es lo que vivir dice sin él. el arte. Sí, no, no es exactamente insensible al arte, pero, Bueno, o sea, sí, pero porque lo cultiva, pero sí, sí. es una cosa más dentro o sea, Me llama la atención que no se haya que no tomen estos poetas, que no tomen las consideraciones políticas de la definición de burgués. No no, porque pues, está bien, estuvieron claro. mal, no Él porque no sé, No, 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 claro. Él dice al pasar ahí antes que leímos, viste, los políticos también le dieron su significado y, y aclara que, viste, pero ese no es tema nuestro. Acá, o sea, con Valerí, o sea, el tema de la política, olvídate, o sea, está completamente fuera de contextualizar en un sentido político. Por eso decía yo que era un tipo de la poesía pura, viste, no le interesaba otra cosa que las consideraciones estéticas, viste. Está un poco desfasado en cierto sentido, de la época, digamos. Es un tipo que, digamos, que sostiene valores que por ahí en otro aspecto, como en la política, ya habían sido muy analizados también y bueno, y muy sistematizados. Pero el no, tipo porque pone... me pregunto de cuándo surge, ¿viste? Quizá habría que investigar un poco de cuándo surge esta idea del burgués, porque tampoco es la consideración del burgués como la persona de una determinada clase social o una determinada posición económica, No, sino no, que no, no, no siquiera como el necesariamente. habitante ni siquiera como el habitante de la ciudad, del burgo, sino que es No. el burgués acá está bien relacionado con el arte, digamos. Sí, 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 o sea, yo me imagino que, o sea, estos burgueses que menciona Valeria acá son gente más bien de cierto poder adquisitivo para arriba, no, no está hablando de cualquier persona. Son esos tipos que, qué sé yo, que tienen un abono en el Teatro Colón, suponete, ¿no es cierto? Pero a la vez se dedican a otra cosa, no es que, o sea... eso les sea determinante. Ahí a lo mejor algunos lo tienen porque hay que tenerlo, yo qué sé, porque eso les sirve Sí, para sí. otra cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Está hablando de ese tipo de gente. Pero después va a pasar un poco también de largo por eso. Él lo llama así. Pero ya te digo, acá no hay que buscar cuestiones políticas así en el sentido clásico, porque no, Valerino era un tipo que iba para ese lado, ¿viste? No, no, no. Yo simplemente por la polisemia del término, nada más. Ah, sí, no, claro, claro, sí. Sí, bueno, burgués se usó para tantas cosas, ¿no es cierto? De hecho, se sigue usando hoy en día, ¿viste? No, no sé hasta qué punto todavía sigue teniendo validez el término, ¿no? Bueno, entonces, bueno, así es el burgués, dice, pero como ven, no es en absoluto el hombre que se nos decía, el hombre sin ojos y sin oídos, no es más que el hombre al que no atormenta aquello que no existe. Escuchen esta frase, porque después va a abundar un poco más con esto. No es más que el hombre al que no atormenta aquello que no existe, sino en el olvido de aquello que existe, a quien no le hostiga un deseo lo bastante loco de vivir, como si el lujo del espíritu fuera una necesidad de la vida misma. Esto no es el burgués, o sea, acá está separando las aguas. Hay otra clase de gente, digamos, a la que sí le interesa aquello que aparece cuando aparece el olvido de aquello que existe y que tiene un deseo loco de vivir, ¿viste? Y que necesita del lujo del espíritu, ¿viste? Como si fuera una necesidad. Ya claramente separando dos clases de personas, ¿eh? Ahora, uno se puede, o sea, de hecho yo creo que al llamarlo burgués a este tipo o a esta clase de gente, tiende a confundir un poco, porque uno inevitablemente la palabra burgués la tiene ya muy, muy incorporada, ¿no es cierto? Tal vez no sería necesario ni siquiera hablar de un burgués, ni atribuir toda esta, digamos, como dijiste vos, o esta insensibilidad o esta cuestión a una clase social determinada. Yo creo que esto va mucho más allá, ¿viste? O sea, estas dos tipas de personas siguen existiendo, aún si no los llamamos burgueses o no los llamamos artistas, ¿viste? Hay Claro. gente que necesita o sea, vive de ese lujo, que para el burgués sería un lujo innecesario. Para otro tipo es una cosa de primera necesidad, ¿no es cierto? En todo Y yo creo caso. que lo contrapone a un estilo de vida eh, más, mucho más artístico. Más acordar, ¿sabes qué? A Madame Bovary. ¿Viste Bueno, las descripciones que hace Flaubert de esos burgueses, del señor Homais, del sí, farmacéutico, de personas que llevan una vida, digamos, que podrías llamar normal, pero normal, sí, que para viste, el de última artista es una sí. vida sin matices, es una vida gris, es una vida que lo único que le interesa. Exacto, exactamente. A ver, Cecilia, ¿quién es Sí, eh, quizás sirva la palabra del consumo del arte. Hay gente que teniendo dinero claro, eh, le interesa consumir arte, comprar lo que supuestamente es caro y lo muestran como un objeto caro y a lo mejor emocionalmente no, no sabe, si no fuera porque le costó muy caro, no se hubiese acercado a la obra. sí es posible, Quizás claro. se podría definir esa característica cuando se lo define Bourdieu Un en este consumidor de arte sería una consumidor de arte definición sin la más sensibilidad, ayornada, claro. Sí, seguro. y lo muestra y se jacta de tener esa obra, ¿no? Sí, sí, Por sí, el sí. dinero que le Incluso costó, quizás. gente con cierta educación, vos decís, bueno, está bien, clases medias altas, supongamos, ¿no es cierto? Con educación incluso literaria, viste, que también, o sea, saben manejar la cosa, leen, saben apreciar, pero hasta ahí nomás, jamás producirían en todo caso, viste, no les pasa por la cabeza, viste. Y el artista, para esta gente, bueno, es otra clase, es otro bicho distinto, ¿viste? Esto más o menos va a El parecer. consumo. Yo creo que la palabra Claro, consumo debe servir. bueno, de hecho va a hablar un poco más de eso que vos decís, ¿no? Pero bueno, entonces no es el hombre sin ojos, sin oídos, no. Al decirles esto, pienso en mi juventud. ¿M? Y acá dice algo muy interesante. Digo, cuando un tipo dice pienso en mi juventud, quiere decir que ya no es joven, ¿no es cierto? O sea,
les propongo pensemos en nuestra propia juventud, también total, no nos cuesta nada, ¿no? Pese a que nosotros sí somos jóvenes todavía, pero pensemos cuando éramos más jóvenes que ahora. Entonces, pienso en mi propia juventud. Viví en un medio de jóvenes para quienes el arte y la poesía era una especie de sustento esencial del que era imposible prescindir, y también algo más, un alimento sobrenatural. En aquella época tuvimos, algunos que todavía viven lo recuerdan, la sensación inmediata de que era necesario muy poco para que naciera una especie de culto, de religión, de una nueva clase y diera forma a ese estado de espíritu, casi místico, que reinaba en nosotros y que nos había sido inspirado o comunicado por nuestro sentimiento muy intenso del valor universal de las emociones del arte. ¿Eh? Y acá la propia juventud de Valéry, que se desarrolló en medio de estos tipos que ya eran Mallarmé y los simbolistas y los decadentistas, ¿no es cierto? Está hablando de una cosa muy concreta que uno puede constatar históricamente y efectivamente el sentimiento de la, o el, digamos, el sesgo de la época esa, de la poesía en Francia, en este caso era ese, ¿no es cierto? Desde los simbolistas. Los tipos estaban seguros de algo, o sea, un simbolista era un tipo que te decía tal cosa significa tal cosa y tal cosa significa tal cosa. Había correspondencias entre ciertos símbolos y ciertas realidades. Estaban muy convencidos de eso. Fue un movimiento muy vital, digamos, o sea, una época muy vital. Él vivió esa efervescencia de la juventud. Después él se retrajo de eso, ¿eh? Ahora él está hablando ya desde, bueno, un tipo ya grande, que vio otro montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, momento que estoy entrando a otra persona, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir. Cuando nos referimos a la juventud de la época, a ese tiempo más cargado de espíritu que el presente, y a la manera en que abordamos la vida y el conocimiento de la vida, observamos que entonces todas las condiciones de una formación, de una creación casi religiosa, estaban absolutamente reunidas. La época aquella era así, o sea, se encaraban estas cuestiones casi de una manera religiosa. En efecto, entonces reinaba una especie de desencantamiento de las teorías filosóficas, desdén hacia las promesas de la ciencia, que habían sido muy mal interpretadas por nuestros mayores y predecesores, los escritores realistas y naturalistas. Las religiones habían sufrido los asaltos de la crítica filológica y filosófica. La metafísica parecía exterminada por los análisis de Kant. No había más nada. Teníamos ante nosotros una especie de página blanca y vacía y solo podíamos escribir una única afirmación. Esta nos parecía inquebrantable, al no estar basada ni en una tradición que siempre se puede contestar, ni en una ciencia de la que siempre se puede criticar las generalizaciones, ni en textos que se interpretan como se quiere, ni en razonamientos filosóficos que solo viven de hipótesis. Nuestra certidumbre era nuestra emoción y nuestra sensación de la belleza, ¿eh? Y cuando nos encontrábamos los domingos en los conciertos de la Moró, en los que coincidían los jóvenes y sus maestros, cuando escuchábamos toda la serie de sinfonías de Beethoven, los deslumbrantes fragmentos de los dramas de Wagner, se creaba una atmósfera extraordinaria. Estos conciertos, esta orquesta de la Moró que está citando acá, todavía existe en Francia, es una orquesta que daban estos conciertos y demás. Bueno, salíamos del circo como fanáticos, ¿eh? Salíamos del circo como fanáticos, como devotos, como prosélitos del arte. Entonces, ningún subterfugio, ninguna duda, ninguna interposición entre nosotros y nuestra luz. Habíamos sentido, y lo que habíamos sentido nos daba la fuerza para resistir a todas las ocasiones de dispersión y a todas las necedades y maleficios de la vida. Nos encontrábamos con el alma iluminada y la inteligencia cargada de fe, de tal modo lo que habíamos escuchado nos parecía una especie de revelación personal y de verdad esencialmente nuestra, ¿eh? Esta era la época aquella, ¿m? Y de alguna manera
y puntualmente es la época histórica constatable, y de alguna manera también es la época de la juventud de cualquier generación, ¿no es cierto? En la que todo parece que ya no sirve más. Este, y la única manera de testear la verdad de alguna cuestión es la emoción que nos produce a nosotros, ¿viste? La afirmación que nos hace surgir. ¿Eh? Siempre pasó lo mismo. En este caso, bueno, y ojo que el tipo está hablando de un entorno de grandes escritores y de grandes poetas, ¿no? Bien, sigamos. No sé cómo es hoy. Conozco, claro está, jóvenes, pero nunca se conoce el fondo del ser de los jóvenes, ni siquiera de aquellos que mejor conocemos. No podemos conocer de los hombres más que lo que conocen ellos mismos y solo se conocen acabados. Esto está bien, no podemos conocer exactamente lo que le pasa a un joven, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces ahora el punto ardiente, el aguijón que irrita la sustancia profunda de nuestros jóvenes y los incita a superar lo que son? No lo sé, dice Valery. Sin duda, las preocupaciones materiales, las divisiones políticas, hoy, desgraciadamente, ¿ves, Sergio? Siempre que aparece la política, para él es desgraciadamente. Representan un papel principal en los espíritus, de suerte que lo serio, el valor absoluto que atribuíamos en otro tiempo a los misterios y a las promesas del arte se trasladan necesariamente, a preocupaciones de un orden muy distinto y en primerísimo lugar a los problemas de la vida. Pero también podemos decir que nuestra época manifiesta una reducción innegable del espíritu, una disminución de las necesidades de poesía. ¿Por qué? ¿Por qué se debilitan la necesidad y la potencia de lo bello que han existido hasta en el pueblo, que han existido de tal manera en ese pueblo, que ese pueblo ha producido a lo largo de los siglos obras admirables? Los oficios eran creadores. Y acá el tipo va a empezar a hablar, o sea, suena un poquito, y es posible que lo sea, un poquito reaccionario, ¿no es cierto? Porque acá ahora lo que va a reivindicar son los viejos oficios, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que de todas maneras algo de razón tiene, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que va a decir ahora. Dice. Les aconsejo, cuando paseen por París, perderse por nuestras viejas calles, la calle Mazarín o la calle Dauphine, o bien alguna calle del Marais. Allí observarán los pequeños balcones de hierro forjado enganchados a las viejas casas del siglo XVI o del XVII. Cada uno de esos hierros forma un dibujo simple y original que no se reproduce nunca. El herrero que sabía hacer esas cosas era un creador y en un género bastante difícil. Los artesanos se sentían maestros y se hacían originales en su campo sin pretender salir de él. En aquellos tiempos no había exposición con mayúscula, ¿no? Pero había artesanos artistas, lo que bien vale una exposición. Y acá está, bueno, comparando directamente, acá ya entramos en lo que es el oficio, ¿no es cierto? Esta era la concepción del oficio que tenía Valéry, del oficio poético, quiero decir. Estos artesanos trabajaban con metales, ningún balcón era igual a otro, o sea, era una cosa que no eran trabajos en serie, sino que eran trabajos individuales, ¿no es cierto? Cualquier detalle era original, los tipos realmente eran maestros en lo que hacían y sin ninguna pretensión tampoco de que eran genios ni nada por el estilo. Hacían bien lo que sabían hacer, ¿no es cierto? Paseando por Roma, por ejemplo, ¿no es cierto? Las bocas baja un caño donde se agota el agua de los techos que termina en una figurita que es un pescado, una gárgola, y que no es que se repite en todas las cuadras, ¿viste? Cada uno tiene su cosa, uno se lo puede ver ahí palpablemente, ¿no es cierto? Y uno se queda pasmado mirando esos detalles.
Y bueno, está bien, era otra época, ¿viste? Lo que él va a empezar a decir ahora es que eso se perdió, ya lo está diciendo, ¿no es cierto? El pueblo producía algo que ya no produce desde un siglo y medio al menos. Poemas, canciones, toda una invención que ha desaparecido enteramente. La poesía y la melodía populares son cosas que ya no se hacen. Por ese lado, una esterilidad total. Y por último, degradación de la creación verbal. Desde luego, el pueblo todavía inventa palabras, pero esas palabras son generalmente feas y poco oportunas. Toman prestados los términos a las numerosas técnicas de la época. Los hay en ocasiones bastante pintorescos, pero no tienen ese sabor particular del que estaba impregnado el lenguaje de los oficios de antaño. ¿Mm? A este respecto, puedo citarle hechos concretos que he constatado, y no soy el único, de una manera casi oficial. Hay que notar, al lado del nacimiento de términos más o menos afortunados, la muerte de las palabras deliciosas que existían en nuestra lengua y que son de origen completamente popular. ¿Mm? Esto es lo que, este punto que está tocando, ¿no es cierto? De que, digamos, las nuevas palabras que se van creando son cada vez más feas, más dependientes de las técnicas del momento. Basta hacer una pequeña lista de palabras nuevas que estamos usando todos últimamente, que tienen que ver con la tecnología digital, ¿no? Pero bueno, no importa. Y acá toca un punto, o sea, un punto de melancolía por esa pérdida, en todo caso, de la creatividad, o se cortó el flujo entre el idioma del pueblo y lo que va a ser después el gran idioma o la gran literatura. Hay como un hiato ahí. Y esto le viene también de Mallarmé. Mallarmé era aquel tipo que quería plasmar de alguna manera el lenguaje de la tribu, ¿no es cierto? Aquel lenguaje de la tribu tiene un poco que ver con esto que está diciendo Valeria en este momento. Bueno, como saben, la academia, con mayúscula, ¿no? La Academia de la Letra, ¿no? Es una especie de oficina de Estado civil en la que registramos sin prisa los nacimientos y con melancolía las defunciones de los vocablos. Sucede a cada instante en nuestro trabajo del diccionario que examinamos palabras que hay que eliminar, sean cuales fueren su forma encantadora y su fisonomía poéticamente popular, pues ninguno de los otros las ha oído nunca. Ahora bien, la edición en la que recae nuestro examen apenas data de 40 o 50 años. Estaban bien vivas, palabras, parlantes, palabras hechas para la poesía, que están muertas, completamente muertas hoy. El caso es bastante frecuente. No es el hecho de la desaparición misma y de la sustitución de los términos lo que es grave. Eso es la vida misma de una lengua. Es la calidad de los escuchen esta, es la calidad de los desaparecidos y la de los recién nacidos que solo pueden compararse con pena. Esto es genial, o sea, si ves el calibre de los que se murieron y el calibre de los que reemplazaron a esos que se murieron, y esto se aplica por ahí no solamente a las palabras que van desapareciendo, ¿no? A uno le queda una sensación bastante melancólica, ¿no es cierto? Pero viéndolo en retrospectiva, este ensayo, que tiene unos, ponele 100 años, qué sé yo, como un poco menos, uno se da cuenta de que la sensación que uno tiene es siempre la misma. Yo me siento como este tipo, por ejemplo, en estos momentos, con respecto casi a las mismas cosas. Y supongo que antes de él pasaría lo mismo, ¿no? Pero acá estamos y seguimos haciendo cosas y seguimos escribiendo y demás. Entonces dice, es la calidad de los desaparecidos y la de los recién nacidos que solo pueden compararse con pena, ¿no? Una decadencia. El año pasado, pese a algunas oposiciones, admitimos la palabra mentalidad, ya en Francia, ¿no? Mentalité, y que no es muy seductora, y la palabra mundial. Dice, pero ¿cómo hacer? Este ejemplo, entre otros muchos, demuestra que la sustancia de la poesía y de la lengua experimenta una alteración que no es favorable al arte del poeta. ¿Mm? Otra observación más profunda
Y más grave, tal vez, se constata la creciente desaparición de las leyendas. Las leyendas pierden su fuerza, pierden su encanto, e incluso en el campo, donde antaño se encontraban aún vivas, languidecen y se fijan en los herbarios del folclore. Y aclara, empleo a disgusto este término extranjero adoptado en Francia con excesiva facilidad. Está enojado Valéry con esta cuestión, ¿no es cierto? Mala señal. En un libro tan rico, tan curiosamente rico como Las Mil y Una Noches, en el que no existe un texto único, sino un texto y mil textos, según cada narrador, la variación es casi la regla. Cada cuentista aporta su expresión, añade y transforma, introduce alusiones locales, incidentes nuevos, imágenes propias. Es la vida de una obra que evoluciona de boca en boca. Pero aquí todo se fija, ¿eh? Ahora, ¿qué quiere decir ahora? Y en el contexto de académico francés, que podría ser el español o podría ser el de cualquier otro país, ¿no es cierto? Acá todo se fija. Vemos desaparecer el valor poético de las leyendas. Pertenecen cada vez más al campo de estudios de la Sorbona y pasan del vigor de la vida al estado inerte de los documentos. ¿Qué le parece esta cuestión? Este, a mí me produce una cosa, una especie de ambigüedad todo esto, pues estoy de acuerdo con todo lo que dice el tipo y a la vez tengo algún desacuerdo que no sé muy bien, no sabría muy bien cómo expresarlo, ¿no es cierto? Pero tiene algo de razón. Lo que en algún momento estuvo vivo, ahora es un documento, ¿no? Es un registro en la academia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los diccionarios que él mismo habla acá, ¿no es cierto? Tanto Francia como España, dos países imperialistas absolutamente, ¿no es cierto? Sobre todo en lo idiomático, eh, los diccionarios, a mí, por ejemplo, lo de la Real Academia es un mal chiste para mí, ¿no es cierto? Que haya una legislación, viste, de palabras que se usan, que no se usan, que están o que no están. Es un poco ridículo todo eso. Y ellos se lo toman tan en serio que uno no lo puede creer, ¿no? En Francia pasa algo parecido. Los anglosajones son un poco más liberales en eso. Liberales en el sentido de que, bueno, los tipos van registrando cada palabra que aparece, pero no legislan nada. Son simplemente catálogos de palabras, ¿no? Que van apareciendo, cuándo aparecieron, en qué momento, en qué contexto, y ahí quedan, pero no imponen, no dicen esto está mal escrito o esto no se puede usar, ¿no? Pero bueno, acá están apuntando un poco contra eso. Y lo está diciendo un director de la Academia Francesa, como fue Paul Valéry, ¿no es cierto?, hasta el día de su muerte. Un académico tenía su... Es como acá, ¿no? Que tienen una silla con el nombre de alguien, con un número, él ocupó creo que la 18 hasta que se murió. ¿Qué es? 18 mejor no quiero ni saber ni qué es en la quiniela, pero no importa. Este, entonces, hay algo acá, hay algo acá. Pero uno lo tiene que ver también desde el punto de vista de este tipo que abogaba por la poesía pura, por el intelecto, ¿no es cierto? Por el ponerse a descubrir o a analizar cómo se producen los movimientos, pensar en las formas, pensar en las palabras, sopesar las palabras. O sea, él les da una entidad viva a las palabras. Y era un tipo que eso sí se lo tomaba muy en serio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir un poco más. Este, entonces pasa el estado inerte de los documentos. He aquí muchos signos bastante graves. ¿Qué encontramos a cambio de esas creaciones, en compensación por esas pérdidas? Ya que la gente ha dejado de saber extraer el encanto de sí misma, gozar de su propio lenguaje, sentir placer hablándolo. Hoy en día ese placer se somete a la prisa. Nuestra palabra apenas consiste en una rápida significación tan desnuda y pronta como sea posible.
Por un poco hablaríamos con iniciales. Por otra parte, el trabajo de redacción de un telegrama es muy instructivo a este respecto. Y el teléfono tampoco es un instrumento del buen lenguaje. Yo no me quiero imaginar al bueno de Paul Valéry hoy en día, ¿viste? Viendo cómo circulan los discursos, ¿no? Y qué categoría de discursos circulan. Hoy ni siquiera ya hablemos de telegrama. Hablamos de emojis, emoticones y cositas, y manitos que suben y que bajan, ¿no? Este, ¿qué lenguaje puede generar eso, ¿no es cierto? Bueno, estamos volviendo al pictograma. Bueno, así pues, en ese aspecto, una pérdida evidente. Por último, solo podemos preguntarnos cómo y por qué tanta impotencia ha venido a abolir tantos ornamentos del placer de la vida. Y acá toca un tema que es el de los ornamentos. Los ornamentos en el sentido de no una cosa vana, simplemente decorativa, sino como juego retórico, ¿no es cierto? O sea, un discurso ornamentado con giros interesantes, ¿no es cierto? Con alguna vuelta más de rosca, que no es la simple presentación de una idea, sino de buscarle una vuelta interesante, en ese sentido, ¿no? Cómo se simplificó todo, se simplificó es una manera de decir, o se geometrizó la cosa, ¿no? Dice, los oficios de arte apenas ya son otra cosa que lujos apoyados aquí y allá por los estados o por generosos mecenas. Ya no aportan al lenguaje esas palabras y esos giros sabrosos que han reemplazado los términos barrocos o feamente abstractos que nos infligen todos los días la política y la técnica. ¿Eh? Política, técnica y demás siempre son connotaciones negativas para Valery. Y la verdad que bueno, escuchando el discurso de los políticos, algo de razón tiene, ¿no es cierto? En fin, diría incluso que no es únicamente la poesía la que está en juego, está en entredicho la integridad misma del espíritu, pues todas estas palabras de nuestro tiempo, todas estas abstracciones de calidad inferior, puesto que no están definidas, se conforman a una lógica en ruinas. Él habla mucho de espíritu acá. Y la palabra espíritu, bueno, obviamente es intercambiable por lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? No tenemos por qué en aquella época se hablaba de espíritu, qué sé yo, hablemos de espíritu, ¿no? ¿Qué es hoy en día? ¿Qué significa la palabra espíritu o espiritual? Que no lo sé, prácticamente nada, ¿no? Oímos a cada instante razonamientos que no lo son. Abran una red social en este momento y miren un hilo de comentarios razonando sobre algo, ¿eh? Oímos a cada instante razonamientos que no lo son. Eh, el espíritu crítico tiende a debilitarse. En la mayoría de los artículos que leemos, la armazón lógica, la solidez de los razonamientos que se nos dan, el valor de los hechos, todo es apariencia. Compriman esos textos y se asombrarán de los pocos que le queda en la mano. Todo ello concurre a una degradación general del lenguaje, pero en particular lo altera en sus funciones poéticas naturales. Funciones poéticas naturales del lenguaje, funciones de creación o de creatividad, cuando hablamos de funciones poéticas, ¿no? Pues bien, hay que buscar aquello que la sustituya. ¿Qué es lo que sustituye a esta poesía innata, natural, popular, que estaba en nuestra lengua y en muchos seres hace un siglo y medio? Veamos qué divierte a la gente, cuáles son sus deseos y placeres. Es preciso reconocer que bajo este punto de vista hemos hecho inmensos progresos. Los medios modernos fabrican en proporciones industriales, a alta tensión, una especie de poesía que no exige ningún esfuerzo, ninguna creación de valor en quien las recibe. Ahí hay un punto interesante. Este,
y lo dijimos acá de otra manera, ¿no? Pero varias veces, ¿no es cierto? Exigen, o sea, el envío poético, la lectura poética, exigen un trabajo del lector, que no exigen otros géneros, ¿no? No estoy diciendo que el lector completa la obra, porque eso no es verdad tampoco. Dice, no exige ningún esfuerzo, ninguna creación de valor en quien la recibe. El lector de poesía es un tipo que crea valor, ¿viste? Que partiendo del envío poético que está estudiando, leyendo o lo que fuera, está creando un valor. ¿Y cuál es ese valor? Le está surgiendo algo propio a partir del escrito de otra persona. ¿Mm? Eso es una exigencia de la poesía, digamos. Una exigencia, digamos, no estoy hablando de obligatoriedad, ¿eh? Estoy hablando es un requerimiento natural del lenguaje poético. Es algo que hay que leer de otra manera. Y aunque sea cambiar el foco de lectura, ya es un esfuerzo por parte del lector y ya ahí hay un trabajo, ¿no? Bueno, entonces, pero estos envíos nuevos cada vez exigen menos, ninguna participación directa, sino un mínimo del mismo. Y esta forma de poesía se reduce a la sensación más o menos fuerte que podemos aceptar con los medios que la física y la técnica ponen a la disposición de lo moderno. Tenemos espectáculos extraordinarios, no cabe duda, ¿no? Orquestas que no requieren más que un gesto. Cada uno de nosotros es equiparable a un Mefistófeles. Podremos, a partir de mañana, suscitar a voluntad la visión de lo que sucede en los extremos del mundo. La embriaguez de la velocidad arrastra a la excitación intelectual, a la excitación de los sentimientos. La gente va tan rápido que quema a su paso el pensamiento y el placer. ¿M? Esto hace 80 años, imaginen ahora, con un gesto, ¿viste? Hoy con un gesto podemos hacer cualquier cosa. Hoy me estaba mostrando Virginia unos videos hechos con inteligencia artificial en la que aparecían, que eran pintores casi todos, ¿no? Sí, como una especie de exposición en que aparecían todos los pintores más conocidos de la historia y vos lo veías, y decís, este tipo me lo puedo cruzar en la calle, era extraordinario. Con un gesto lo haces eso hoy. Pero ¿qué pasa con eso? No sé, va a haber que hacer algo más que eso, ¿no? Bueno, un poco va por ese lado. Espero que no haya ningún arquitecto en esta sala. Esto es una conferencia, ¿no? Porque no querría que me asesinara. Pero hace unos días le decía a uno de mis amigos arquitectos, ustedes tienen medios poderosos, lo que hacen es paradoja. Ustedes tienen cimientos que permiten puertas en falso de 40 metros de saliente. Todo eso está muy bien y los felicito. Ustedes edifican rascacielos extraordinarios, pero querido amigo, yo nunca me detendré ante un rascacielos para bosquejar algún detalle, mientras si me detengo delante de una casa antigua o delante de una iglesia de pueblo, porque hay allí una piedra que se merece una hora, aquí y allá hay una invención, una idea, una solución que capta al ojo y al espíritu. Pero yo no me detendré nunca frente a un rascacielos de 200 metros, porque con un tiralíneas y un compás haría lo mismo en mi habitación. Y porque ese rascacielos lo veré en Tokio y en Vancouver, y también en Honolulu y en Marsella. Eso no tiene ninguna importancia. Es la cosa en serie, ¿no es cierto? Sé que hay poesía en ese rascacielos, ¿viste? Tampoco se la come esto, ¿no? Está bien. Sé que hay poesía en ese rascacielos. Todo el mundo admira la llegada a New York, pero sabe, los rascacielos, la arquitectura poderosa, están hechos para ser vistos a 120 por hora. Y si se detiene al pie de esos monumentos y quiere estudiarlos un poco, con una hora le sobrará para reflexionar. ¿M? Hemos sustituido, por lo tanto, por medios muy potentes las potencias de acción que en otro tiempo nos exigíamos a nosotros mismos. Y sucede en nuestro campo lo que sucede en el campo de la vida física. Tal vez
Hay aquí varias personas que no se sirven nunca de sus piernas con el pretexto de que hay autos y ascensores. Quizá tienen un coche propio, quizás tendrán un instrumento que lleve su paraguas. El músculo se hace inútil y nos vemos obligados a dedicarnos al deporte, al golf, al tenis, para que no caiga en desuso. Lo mismo sucede con todas las necesidades del espíritu. Lo llenamos de diversiones sin pena e incluso de enseñanzas sin lágrimas. Le damos una poesía ya hecha, potente, desde luego, demasiado potente, y que prevalece sobre nuestra poesía del tiempo de las rimas, la cual no disponía de los paisajes de las cosas mismas, de la vida misma. Pero esta gran potencia, esta posesión del mundo sensible, no deja de costarnos algo. En ocasiones tengo la impresión de que perdemos. Voy a hablar como en el Fausto, perdemos nuestra alma admitiendo que tengamos una, algo de lo que más de uno me hace dudar. Bueno, esto es interesante, o sea, la técnica, o sea, o el shock este de la técnica, o el este consumo de técnica potente, por supuesto. ¿No? Esto que acabamos de ver, este video que yo les comento, es una de estas cosas. Es muy potente, es muy convincente. Y en una primera instancia, viste, te gusta, te llama la atención. Es algo que viene completamente de afuera. Está bien, vos ves a la Gioconda, viste, bajándose del cuadro y prendiendo un cigarrillo y sigue siendo exactamente la misma, bueno, por ejemplo, digo yo, y hay tantas cosas, está bien, pero más allá de eso, ¿qué te deja eso? Absolutamente nada. Son dibujos animados. Viene de afuera para adentro. Entonces, la potencia que uno empleaba en crear algún tipo de cosa por el estilo, ahora te viene completamente de afuera. Esto es lo que está, digamos, diciendo Valéry, que ya sucedía en aquella época. ¿Viste? La diferencia entre aquella época y la nuestra es simplemente de grado. La cosa fue progresando geométricamente, pero es lo mismo. Está hablando de eso, ¿no? Si uno quiere, es un poco reaccionario. Pero bueno, ¿por qué no ser un poco reaccionario de vez en cuando? Pues bien, es contra eso, contra lo que quizá tengamos que reaccionar. No, reaccionar no es la palabra. Reaccionar es demasiado poco. Hay que actuar. Bastaría con tomar conciencia de en qué nos convertimos y hacer las cuentas de nuestro espíritu, tener una pequeña libreta y escribir. Hoy he perdido tanto, un poco de poesía, un poco de potencia de mi espíritu. He sufrido, solo he sufrido. Pero volvamos a la vieja poesía para explicar por qué puede todavía servirnos. Se llama el ensayo Necesidad de la Poesía, ¿no? Ustedes saben que ese nombre, poesía, tiene dos sentidos. Saben que bajo el nombre de poesía se comprenden dos cosas muy diferentes que sin embargo se unen en cierto punto. Poesía es el primer sentido de la palabra. Es un arte particular basado en el lenguaje. Poesía también tiene también un sentido más general, más extendido, difícil de definir porque es más vago, designa un cierto estado, estado que es a la vez receptivo y productivo, como he intentado explicarlo anteriormente. Es productivo de ficción y observen que la ficción es nuestra vida. Vivimos continuamente produciendo ficciones. Ustedes piensan ahora en el ansiado momento en que yo habré acabado de hablar. Es una ficción. Vivimos solamente de ficciones, que son nuestros proyectos, nuestras esperanzas, nuestros recuerdos, nuestras pesadumbres, etcétera. Y nosotros únicamente somos una perpetua invención. Acá hago un puntito porque lo voy a nombrar. Hace mucho que no lo nombro. Wallace Stevens tiene su libro Notas para una ficción suprema, en lo que habla exactamente de esto, ¿eh? Somos una ficción y la ficción suprema es la poesía, ¿eh? La poesía es ficción, no es otra cosa que eso, ¿eh? Es invención, es ficción, y la mejor poesía es un objeto
que se contiene a sí mismo, sin ningún tipo de referencia o que no depende de ningún tipo de referencia externa. La poesía es ficción porque nosotros mismos también somos ficción. En este momento pensamos que tenemos un pasado, lo recordamos, que yo no sé si me lo contaron o lo viví y ya a esta altura da lo mismo. Y tengo proyectos para el futuro que no se concretaron, que seguramente no se van a concretar, pero bueno, entonces vivo entre el pasado y el futuro, entre supuestas realidades que no son más que abstracciones y ficciones, ¿no es cierto? Y lo que vaya a ser dentro de un rato será otra ficción. Bueno, acá está en línea, por el tema este también de la poesía pura que dijimos al principio, ¿no es cierto? Hay toda una línea de poetas que van por ese lado, entre los cuales está Wallace Stevens, por ejemplo. Aparte porque lo tenía que nombrar, porque este año todavía no lo había nombrado, entonces ya cumplí. Bueno, este, y dice así, entonces dice, únicamente somos una perpetua invención. Observen, insisto, vamos a ver qué pasa acá, porque acá medio hace un juego de palabras para no perdernos, ¿no? Observen que todas esas ficciones se refieren necesariamente a lo que no es, ¿eh? Y se oponen no menos necesariamente a lo que es. Por añadidura, cosa curiosa, es eso que es lo que engendra eso que no es. Y es eso que no es lo que responde constantemente a eso que es. Ese es el juego de la ficción poética, ¿no es cierto? Hay un es y hay un no es, ¿eh? Y es una dialéctica permanente entre esto que es y aquello que no es. En esa tensión, en esa oposición, es donde surge la poesía. La poesía labura en esa grieta, entre lo que no es y lo que es, ¿no es cierto? Uno genera la otra y la otra responde a lo uno. Bien, sigo. Gente, y eso, bueno, ustedes están aquí y de pronto no lo estarán. Y lo saben, ¿eh? Lo que no es responde en su espíritu a lo que es que la potencia sobre ustedes de lo que es, produce en ustedes la potencia de lo que no es. Y ésta se convierte en sensación de impotencia al contacto de lo que es. Alguien está queriendo entrar y ya lo admití. Entonces nos sublevamos contra el hecho. No podemos admitir un hecho como la muerte. Nuestras esperanzas, nuestros rencores, todo eso es una producción inmediata, instantánea, del conflicto de lo que no es, perdón, del conflicto de lo que es con lo que no es. Digamos, más allá de todo este juego de palabras, me parece que se entiende la cuestión. Hay un conflicto Bien. entre lo que es y lo que no es. ¿Alguien estaba hablando? Ujú. Hablen, hablen. No. Bueno. Bueno, se pensaba en la tensión permanente que se produce entre eso que es y lo que no es, que nos hace cambiar y a la vez producir alguna otra cosa que a su momento Exacto, que produzca lo que no es. exacto. ¿Mm? Ah, Ahora estamos en lo que es, estamos todos acá en las pantallitas estas, ¿viste? Dentro de un rato terminamos y esto es lo que no es, va a ser lo que ya no es, ¿viste? Y así, y Estamos va y vuelve. reunidos, aunque no estamos en el mismo espacio, pero estamos Exactamente, reunidos. estamos reunidos, Qué bárbaro, bueno. ¿no? Entonces, y la poesía se mueve en esa dialéctica, ¿no es cierto? La poesía, por ahí no pensemos exactamente en un poema, cualquier obra de arte, ¿no es cierto? Digamos, todo es poesía, en definitiva, ¿no es cierto? Si lo tomamos en el sentido de creación, uno de los sentidos que él menciona acá. Bueno, pero todo ello está en íntima relación con el estado profundo de nuestras fuerzas. No podemos vivir sin esos contrastes y esas variaciones que dirigen todas las fluctuaciones de la fuente íntima de nuestra energía y son recíprocamente dirigidas. De ahí nacen o cesan nuestras acciones, pero entre esas acciones, entre las acciones que resultan de esta producción constante de cosas que no son o que son su consecuencia, las hay que se distinguen por su interés inmediato y vital. Son aquellas que tienden a modificar para nuestras necesidades las cosas que nos rodean. Tengo sed, tomo un vaso.
actúo. Primero he pensado que tenía sed, después actúo tomando el agua. Esa es una acción útil, al menos yo lo creo, lo que es bastante. Modifico la situación de mi vaso y la mía. Pero hay entre esas acciones, acciones que nacen de otra forma de sensibilidad. Hay producciones de ideas, de actos que tiene por objeto no modificar las cosas a nuestro alrededor, sino modificarnos a nosotros, disipar una especie de malestar interior, un mal que ningún acto alivia directamente. La risa, las lágrimas, las vociferaciones son acciones sin objeto exterior. Se sitúan entonces en la categoría de las expresiones. Tales emisiones constituyen, fíjense esto, ¿no? Las lágrimas son acciones sin objeto exterior. Se sitúan entonces en la categoría de las expresiones. Y acá te estaba poniendo la cuestión esta de que como no tienen un objeto exterior, son expresiones directamente. Eso es el poema. O sea, el poema es algo que es un objeto en sí, no está referido a algo exterior. No es que va a cubrir una necesidad exterior, no va a transmitir un mensaje, no va a dar instrucciones, no me va a servir para dejar de tener sed. Entonces, eso es expresión. ¿M? Expresión. Expresión porque sí, expresión. Punto. No expresión de algo. ¿M? Que en todo caso lo que va a expresar es la forma de alguna cosa, ¿no? Bien, poesía pura, otra vez, ¿no? Este, entonces constituyen, ¿dónde iba acá? Se en la categoría de las expresiones. Tales emisiones constituyen un lenguaje elemental, pues son o contagiosas, como la risa o el bostezo, o simpáticamente sentidas, como las lágrimas y las quejas. El propio lenguaje articulado, cuando es espontáneo, es una explosión que nos libera del peso de alguna impresión. Ahora bien, estas propiedades de las emociones y de las impresiones han sido explotadas por la cultura y se han inventado medios, se han aplicado actos a alguna materia exterior para crear un objeto que se conserve y que como un instrumento o una máquina pueda servir para reanimar un estado, para reconstituir una frase de nuestra emoción, ¿eh? Acuérdense de esto, dice, se han inventado, ¿cómo es que dice? Aplicado para crear un objeto, ¿eh? Como si fuera una máquina o un instrumento. ¿M? Si yo escribo una música o una danza, fijo una determinada acción que será reproducida a voluntad. El músico escribe actos para un virtuoso que está preparado para reproducirlo. Si yo escribo un poema, una música, si hago un cuadro, tiendo a fijar, a descargar mi emoción, a hacer una cosa duradera, un objeto, insisto con eso, escucharla, una cosa duradera, infinitamente capaz, si se pone en acción, de hacerles oír el poema, escuchar la música, encontrar el cuadro. El objeto cumplirá su papel y dará lo que se le ha confiado, si es que está hecho para dar algo, cosa que dudamos también, ¿no? Pero la emoción final, incluso si ha sido muy potente, extremadamente profunda, esa emoción no será idénticamente restituida, ni siquiera en el caso más favorable. Queremos seguir siendo los dueños, queremos padecer por el arte, sentirnos conmovidos, pero hasta un cierto punto. Solo queremos pasar el dedo por la llama de la vela. ¿M? Esto es muy interesante también. Acá habla también de la recepción que tiene un posible lector. Nunca va a ser idéntica la recepción de ese tipo o lo que el tipo pueda percibir que la percepción que yo le estoy transmitiendo, ¿viste? Porque además hay un resguardo, o sea, queremos quemarnos, pero un poquito, ¿viste? No, tampoco nos queremos prender fuego. Esta es una de las características más curiosas del arte, que nos proporciona un efecto sensible, pero no del mismo orden de sensibilidad que el de la sensación original. Esto hablamos un poco el otro día, ¿no es cierto? El arte nos da
Por consiguiente, el medio de explorar a placer la parte de nuestra propia sensibilidad que permanece limitada del lado de lo real, ¿eh? El arte, el poema, vamos a limitarlo a un poema, pero podría ser un cuadro, que nos da Un una cuadro. especie de llave para zafar por un momento de lo real, de nuestra realidad, ¿viste? Hasta cierto punto, ¿eh? Nos abre algo. Bueno, sigo, ya falta poco. Reaviva nuestras emociones, pero no toda su precisión individual en nosotros. Finalmente también nos ofrece otra cosa en la búsqueda de ese medio. Hago alusión a muy distintos presentes. El arte, la poesía u otro, es llevado a desarrollar los elementos iniciales que llamaré elementos brutos, que son las producciones espontáneas de la sensibilidad. Acá está la famosa cuestión de los elementos brutos. ¿De dónde surge un poema? Bueno, de elementos brutos, a veces muy burdos, a veces muy imprecisos, ¿no es cierto? Bien, intenta atormentar una materia, el lenguaje, si se trata de un poema, los sonidos puros y su organización, si se trata de una obra musical, el barro, la cera, la piedra, los colores en el campo de la vista. Pero entonces todas las técnicas de los oficios, los procedimientos que sirven para las fabricaciones útiles, vienen en ayuda del artista. Y acá aparece el oficio, ¿no es cierto? Tenés por un lado las impresiones brutas, ¿viste? La cosa que sale, la plasmación, el vómito, y ahora viene la técnica, ¿viste? La técnica del oficio, que él la comparó en un principio con aquellos viejos balcones, ¿no es cierto?, que hacían los artesanos. Ahora viene esa parte. ¿M? Entonces dice los procedimientos que sirven para las fabricaciones útiles vienen en ayuda del artista. Él toma de ellos los medios para domar la materia y para que sirva para sus fines no útiles. ¿Eh? Esto es muy interesante, fines no útiles. Pero una vez más la acción pone en juego ya no las sensibilidades desnudas y simples, ya no la expresión inmediata de las emociones, sino lo que llamaremos la inteligencia, es decir, el conocimiento claro y distinto de los medios separados, el cálculo de previsión y combinación. Pasamos a ser los dueños de los actos que operan sobre la materia. Analizamos, clasificamos, definimos y eso nos permite alcanzar resultados. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de intenciones y de resultados? Tales como la composición erudita, que no podíamos esperar únicamente de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es instantánea, no tiene ni duración utilizable ni posibilidades de construcción continuada. Nos vemos pues obligados a pedir a nuestras facultades de decisión y de coordinación que intervengan, no para dominar a la sensibilidad, para hacerle dar todo lo que contiene. Esto es extraordinario, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven las técnicas en todo caso del oficio? No para domar la sensibilidad, sino para hacerla terminar de explotar en toda su potencialidad. Esto es lo que decía con otras palabras más simples el poeta Edgar Bailey, ¿no es cierto? Aquello del estado de inocencia y del estado de alerta, ¿no es cierto? Cuando sale el texto, el poema, el cuadro, o sea, uno tira manchas, viste, apunta, qué sé yo, ahí no importa nada, eso es inocencia. Pero con esa inocencia no llegamos ni a la esquina. O sea, porque es instantánea, se agota en sí misma, es un desahogo, es lo que sea. Yo ahora tengo que recurrir al oficio, a las técnicas, es decir, al estado de alerta, para que esa sensibilidad, en todo caso en bruto, dé todo lo que tenga para dar y alcance un valor de intercambio, algo que le pueda servir a una tercera persona o a una segunda persona, al lector. O al espectador del cuadro en todo caso. Está diciendo exactamente lo mismo. O sea, se produce, acá ya estamos, pasamos al plano de la inteligencia. La inteligencia no en el sentido de que alguien pueda ser más inteligente que otro, es otra cosa. Es el inteligir cuáles son los problemas que nos plantea esa primera plasmación y aplicarles las técnicas adecuadas, ¿no es cierto? O más o menos según nuestras capacidades, ¿no? Bien, sigo.
termino diciéndoles que en resumen la poesía y las artes tienen la sensibilidad por origen y por término. Acá está clarísimo esto, porque empieza por la sensibilidad, esta cosa en bruto, una sensibilidad que es provocada a expresarse, la expresión. ¿Y cuál es el fin de eso? Otra sensibilidad, la del receptor, o Claro. suscitar un estado, o mover algo en la sensibilidad. Va de sensibilidad a sensibilidad, pero en el medio hay otra cosa, ¿no? Entonces, sigo, la poesía y las artes tienen la sensibilidad por origen y por término, pero entre esos dos extremos, el intelecto y todos los recursos del pensamiento, incluso el más abstracto, pueden y deben emplearse lo mismo que todos los recursos de la técnica. Con frecuencia se le reprochan al poeta las investigaciones y las reflexiones, la meditación de sus medios. Pero ¿quién pensaría en reprocharle al músico los años consagrados a estudiar el contrapunto y la orquestación? ¿Por qué queremos que la poesía exija menos preparación, menos cálculo y menos artificio que la música? ¿Podemos reprochar a un pintor sus estudios de anatomía, de dibujo y de perspectiva? A nadie se le ocurre. En cuanto a los poetas, parece que tienen que componer lo mismo que se respira. Se trata de un error que no es muy antiguo y que deriva de una confusión entre la facilidad inmediata que nos entrega los productos del instante, lo peor y lo mejor en su estado desordenado, con esa otra facilidad que se adquiere solamente mediante el ejercicio del espíritu largamente sostenido. Pueden observarlo en La Fontaine o lo mismo que en Víctor Hugo. Por otra parte, no es precisamente a las damas a quienes hay que demostrar que la propia belleza exige cierta laboriosa ayuda, cuidados exquisitos, prolongadas consultas delante del espejo. El poeta contempla su obra sobre la página y retoca aquí y allá el primer rostro de su poema. Y ahí termina el ensayo. ¿Qué les pareció? Fantástico. O sea, acá hay algo que o sea, este ir de sensibilidad a sensibilidad. Esto arranca en un gran desorden por parte del, digamos, del artista, del poeta, y termina en otro gran desorden que es el que le va a producir al lector, al receptor. Pero para que esa transmisión se produzca tiene que estar la inteligencia, el intelecto, la técnica, los conocimientos de uno, los trucos que a uno se le ocurran, las estrategias, las tácticas, en fin, todo lo que llamémosle los yeites o las manganetas, de tipo intelectual que hagan que esa transmisión se produzca fehacientemente. De un desorden a otro, le aplicamos todo el orden del que somos capaces para que la transmisión sea efectiva. Este, y cuando digo la inteligencia, el intelecto, el oficio, el conocimiento de las técnicas y demás, tampoco estoy hablando de alguien que se las sepa todas, ¿viste? Porque nadie se las sabe todas, cada uno hace lo que puede con sus recursos. ¿M? Pero esos recursos tienen que ponerse en juego, porque si no es expresión inmediata. Uno lo que está planteando, si no le aplica ningún tipo de recurso, es su propio desorden inmediato. Y siempre va a haber alguno que se va a sentir identificado, por supuesto, ¿viste? Pero eso no es la poesía, eso no es nada, eso es un puro testimonio, ¿no es cierto? Es en otro sentido una especie de documento de un momento así un poco erizado que uno tuvo, ¿no? Y nada más que eso, y se agota en sí mismo. Pero para que esto tenga alguna cosa de perdurabilidad o de poder de intercambio, tiene que estar esa mediación intelectual, sin ponerle una superstición a la palabra intelectual, digamos de recursos, de oficio, así como los tipos hacían los desagües, labraban la cabeza de una gárgola, bueno, va por ahí un poco, ¿no?
Y esas cosas, eso sí se aprende, digamos, no se aprende ni el primer término ni el segundo término. Todo lo que está en el medio se aprende de a poquito, se descubre, ¿eh? A veces son hallazgos casuales que uno después va atesorando. A veces hay técnicas que son más transmisibles que otras. Nadie te va a enseñar el primer momento. Cuando la gente viene a hacer alguna práctica de escritura, algún tipo de taller literario, en general vienen con un prejuicio y vienen con un engaño, ¿viste? Vienen autoengañados pensando que lo que el maestro en todo caso les va a enseñar es el estado de inocencia, les va a transmitir inspiración. Y eso no es así, ¿viste? Le va a transmitir todos los trucos que están en el medio. Y después, viste, lo demás, Dios dirá, viste. Y aún a veces aplicándole todos estos trucos, la cosa no funciona, porque nadie tiene los resultados garantizados. Así que bueno, eso es más o menos la posición de Paul Valéry con respecto a lo que es la poesía. Siempre teniendo en cuenta que el tipo tenía un concepto puro de la poesía, un poco aislado de todo de todo el resto del contexto cultural, ¿no? Como puede ser la política, ¿no? O las técnicas mismas de la modernidad, las tecnologías, digamos. ¿Qué les pareció? Quiero escuchar A algún rebote. A ver a Sí, mí dale. personalmente, esta última, perdón, ¿eh? Sí, dale, dale, Sergio. Dale vos. A No, ver. no, a mí personalmente esta última parte me resultó bastante interesante, ¿no? Lo otro, lo anterior, es una visión un poco nostálgica y por momentos mentirosa, digamos, en el Sí, sentido sí, de que sí. antes todo el mundo era un artista. Bueno, tampoco. ¿Cuándo fue eso? No sé, en la Atenas de Pericles. Después, ¿en qué momento todo el mundo fue una minoría, digamos? Sí, ¿O no? claro. Sí, ¿cuándo? Digamos, la gente sí, está bien, el herrero, todo eso, pero la mayoría de la gente vivía en chozas, o en casa, viste, que se caían a pedazos, no tenía agua, no tenía cloaca, no tenía nada. Es decir, me parece que es una visión de un tipo del siglo XX, ¿no es cierto?, de un periodo muy particular del siglo XX, que es el periodo de entreguerras, digamos, por ahí, y que tiene como, Claro. digamos, esa idea de un mundo que se está derrumbando, que es el espíritu europeo, ¿no? Pero que en realidad no era la mayoría de la población, No, 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 seguro. era una minoría. Por eso decía yo que Igualmente, era un poco reaccionario, viste, esa parte, Y el parece que sí. ensayo, Ahora, y lo último, lo que dice, sí, me parece muy interesante y muy claro, cierto. viste, ahí va para un lado más concreto, viste, lo demás sí, por eso decíamos también que estaba un poco desfasado de la cuestión contemporánea, viste, y en todo caso lo que rescata es, o lo que rescata, o lo que él cree que fue, es esa oralidad, viste, viva, qué Sí. sé yo, viste, en fin, Pero como que yo... Isaías, ahora también se le pone una cámara y un micrófono a todo el mundo. Es Sí, decir, claro. cualquier persona, antes no, antes lo que accedían, las personas que llegaban eran pocos. Ahora cualquier persona puede decir lo que quiera y puede grabarse y subirse, y por lo tanto también, digamos, en esa democratización, digamos, de la palabra o de la imagen, hay de todo. Por eso, Cosas ahora nos damos cuenta fehacientemente de la estupidez ambiente, cosa que antes no sucedía, ¿viste? Pero no No era que antes, sucedía no era que tanto, antes, ¿no? Eran estúpidos anónimos. Sí. no era que antes no existía. Y públicos también, ¿eh? El campesino iletrado de Claro, la Edad Media, si esa persona hubiese tenido también un micrófono y una cámara, sí. tampoco iba a salir escribiendo el cementerio de Marino de Paul No, Valéry. seguramente, seguramente. No, Yo claro, creo que más hay bien. que ponerlo un poquito en contexto de la época en que Valéry escribía, porque en esa época Francia, París, era un poco la cuna de la ilustración, la Claro, cuna de sí, la sí. intelectualidad, o sea, había que ir ahí a absorber eso, era el punto, digamos, al que todo el mundo iba a brevar, el espejo en el que todo el mundo se quería mirar
porque eso sí que era la intelectualidad pura. Exactamente, claro, sí, 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 era el foco, viste, de la cultura universal. Más Y bien, ya triunfal, estaban por dejar de serlo también, pero en este momento era así la cosa, viste, obviamente que exacto. sí. Y ellos siguen estando tan, pero tan seguros de sí mismos, viste, igual que los académicos españoles y todo eso, ¿no? Pero en fin, yo todavía estoy en guerra con España, quiero confesarle, hoy es 25 de mayo, feliz Día de la Patria. Yo Poquito, soy el último poquito soldado de la emancipado. independencia, ¿viste? Lingüística en este caso, ¿viste? Así que, pero bueno, no soy el último, habemos dos o tres más, me parece, pero ahí vamos. Ganaremos. Es Bueno, una Imagínate. pero lucha toda esta, un poco desigual, me parece, pero bueno, Sí, bueno, pero no le importa. deseo suerte. Gracias, gracias. Eh, Nosotros podemos. ¿Alguien más quería decir? ¿Vos, Cecilia, querías decir algo? Gracias. No, me quedé pensando cuando describiste con tanta claridad la necesidad del poeta de escribir y lo necesario para que no sea solamente una expresión, que haya técnica, ¿no? Que sea un espacio donde se aprenda a elaborar. Y después dijiste, y así todo, nadie asegura nada, ¿no? No, claro. Eh, ¿Qué pasa con esa insistencia del que quiere seguir intentando la poesía, ¿no? ¿Qué juega ahí cuando sigue el intento a pesar de que ni con la técnica resulte algo, no sé si éxito es la palabra, pero logrado, o que vuelva un feedback de aprobación o de llegada? Sin embargo, se insiste. Te insiste, claro, sí, se insiste porque yo creo que en realidad, qué sé yo, para mí en todo caso, ¿no es cierto? Porque siempre fracasás. Esto es un fracaso continuo. Desde la primera cosa que escribiste en tu vida, es un fracaso que vos tenés que remontar permanentemente, ¿viste? Te tenés que revalidar permanentemente o intentar revalidarte permanentemente, ¿viste? Ninguna obra, digamos, qué sé yo, vos escribiste 500 poemas. Que en su momento, durante unos segundos, te sentiste perfectamente expresado y a los 2 segundos esto no, pero acá no, porque esto no. O sea, es un fracaso, siempre es un fracaso. Ponerlo entre comillas la palabra fracaso, ¿viste? Porque No fracaso y entiendo éxito perfecto. es insatisfactorio. Entonces uno sigue y sigue y sigue escribiendo la misma, o intentando ir a escribir el mismo poema, que esto sí que es otro porque le buscas otra vuelta. Me parece a mí, ¿viste? Otros tienen No otro entiendo criterio. técnica. Yo El que siempre dice, yo creo que escribo, escribir, ¿no? Yo escribo y listo, pero están los que buscan esto de pasar a otro nivel, como vos bien explicaste. Hay Claro, sí, sí. sin embargo, Por lo menos. yo creo Sí, que de todo escritor hay un poco un acto de soberbia, de creer que eso que le dicta su sensibilidad, mediado por la técnica o por el oficio, puede interesarle a alguien y por ahí no es así. Por eso yo digo que en todo escritor hay un poco un acto de soberbia al Y, escribir y publicar. y en todo artista por ahí, porque sí, siempre También, sí, hay ¿por una qué no? necesidad de recepción, ¿no? De los propios. El tema también me parece que el métier del escritor tiene que ver también con una herramienta que es el lenguaje y que está a la mano de todos. Yo no podría Por eso creo que tomar te deja más entero. expuesto el lenguaje. El claro. lenguaje te deja más expuesto. No necesitas una instrucción previa tampoco para ejecutarlo, ¿no? O sea, No, eso ya lo tenés logrado, eso, pero sí se necesita, ¿viste? Para estas cosas, sí, en todo claro, caso. Y además de lo que decía, no sé, la compañera, ¿cuál es tu nombre? Que ahora no me aparece, la que dijiste recién de la soberbia. Graciela. Graciela, Graciela, está la soberbia, obviamente, ¿viste? O sea, digamos, el arte te permite, porque uno ya es soberbio de antes, entonces aprovecha el arte puede para ser. poder ejercerlo con cierta impunidad, digamos, ¿no? Sí, 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 se Pero puede.
también está la justificación en el sentido de, bueno, no digo todos, ¿no? Pero este, para justificar la propia inutilidad de uno, ¿viste? O sea, está bien, entonces, si yo no hiciera esto, ¿qué haría, ¿viste? Entonces me dedico a esto, insisto, 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 si no sería ya un inútil completo. Entonces, esto de alguna manera me justifica. De Podría acuerdo. ser por ahí, ¿no? No Isaías, sé, Sí, no Isaías, sé, me yo lo parece que, que acá están jugando ustedes con su humildad y su soberbia, que son todos muy buenos escritores. A mí me parece que hay algo que al que no es escritor, así, que no se para en ese lugar, sin embargo le provoca escribir. Y en ese, hay quien le pasa eso. sí, Y en sí, ese claro. provoca escribir puede no mostrarle a nadie lo que escribe, o puede empezar a mostrarlo. Y en ese fracaso, Isaías, está bien la palabra fracaso, es donde Sí, hay una insistencia que tiene que ver con una función interesante. Y yo, claro, hay una no, pulsión ahí, sí, claro. Ahora yo te digo, ahora voy vos con vos, vea, para que le contesto acá. sí, Este, sí, eso que vos decís, bueno, bueno, escribo, 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 pero no se lo muestro a nadie, ¿viste? Hay mucha gente que hace eso, ¿viste? Pero como hay un poema de Robert Frost que dice, todo el mundo en algún momento va a tener que hablar y decirnos quién es, ¿viste? Y en algún bueno, momento eso va a tener que aparecer, ¿no? A ver, vea vos que me querías decir. de la primera parte me gustó el tema de tocar la creación, ¿no? En el sentido vos hablaste de los edificios antiguos que tienen esas terminaciones y todo. Y capaz que el frentista era un hombre simple, o el Sí, herrero, ponele, era un hombre sencillo, que no tenía cloaca, no tenía medio ni nada, pero en eso estaba su opus, estaba su creación. exactamente, claro, era un hombre Es algo maravilloso. de Y oficio que ahora hacía bien todo su lineal. oficio, claro, obviamente, Yo, sí, pe- por supuesto. yo pensaba en lo que esquivaron digamos, de las cosas que estaban previstas justamente los artesanos, como los que hacían, por ejemplo, los capiteles, que de repente metían figuras propias graciosas, o los copistas de los monasterios que hacían esas Los ilustraciones. dibujitos. Entonces, Claro. claro, viste que las ahí metían terminaciones de su... gesto que vemos en los edificios de Buenos Aires o de Sí, cualquier ciudad de la también, Argentina, claro, los claro. mismos albañiles sabían hacer, no venían artistas a hacer esa No, por terminación. supuesto, El mismo albañil sabía hacer esa terminación artística. conocían Y eso está bien, Eso es ¿no? una perfectamente, expresión ¿viste? única. Pero lógico, pese a que tienen una funcionalidad, o sea, digamos, o un mueble bien hecho por un ebanista, Una expresión, tal cual. eso tiene un valor extraordinario, ¿viste? Y bueno, pero el laburo Lo tiene que sus yo propias hablaba era de los técnicas. desvíos, Isa, de los desvíos de esos artesanos que de repente expresaban otras cosas, Ah, metían lo sí, que bueno, claro. claro, o sea, la pericia misma Pero que bueno, tenían esos tipos para hacer unas figuritas en un capitel, y ahí los tipos se daban el lujo de hacer una caricatura de algún enemigo de ellos, ¿viste? O de Sí, alguna cosa así, se sacaban ese gusto, podían hacerlo, y quedaba igual perfectamente todo armónico, ¿viste? Lo que pasa es que esas pero cosas, que son artesanías, digamos, Sí. casi obras de arte, pero son artesanías, son cosas que llevan tiempo y en esa época no estaban enfermos de velocidad como Ah, estamos no, nosotros claro, claro, ahora. por supuesto. Entonces se podían hacer esas Exacto, la cosas. aceleración de los tiempos es lo que decía recién Valerí, viste, que, o sea, te lleva Por te eso. pasa por encima, viste, obviamente. Esa es la mojarle potencia. la O sea, oreja, si mojarle la oreja a los congéneres, no, no se lo privó Dante en la comedia, bien. no, claro, por eso. Ahí tenés es un catálogo de caricaturas hay también, un viste. ministerio que tiene a un hombre recibiendo una coima con la manita hacia atrás Ah, en sí, Ah, acá, el sí. edificio de sí. Lima, que se lo hizo a propósito porque le estaba fastidiando. Y sí, bueno, claro, por eso Bueno, se hay podían esas dar ese cosas. lujo, viste, los tipos. Y bueno, uno con su arte hace lo mismo. En definitiva, en algún momento, podés pasar facturas y encima que quede una cosa más o menos elegante y que se preste a muchas interpretaciones, cuando su origen es bastante mezquino también, ¿no? En fin.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo les quiero anunciar, ir anunciando, porque todavía no está del todo terminado, y posiblemente lo largue para después de las vacaciones de invierno, porque ahora vienen las vacaciones y si todo el mundo se va a ir a algún lado. En fin, bueno, ya Bea ya está de A vacaciones porque llorar. está en unas montañas, ahí en un lugar muy... Pero no importa, para cuando vuelva Bea de las vacaciones vamos a hacer Voy a alargar un Como pueden, seminario, un nuevo seminario que este año no hicimos ninguno todavía, pago, debo decirlo, que va a tratar sobre las formas breves, lo voy a dedicar a las formas breves, no solamente en la poesía, sino en la literatura general, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un recorrido cronológico desde la antigüedad hasta nuestros días, tratando de ir agrupando algunas cuestiones, la cuestión sapiencial, bueno, eso, fragmentos, etcétera, etcétera, cosas de distintos lugares del mundo, de distintas civilizaciones, hasta llegar justamente un poco a lo que hablábamos ahora, hasta llegar prácticamente al emoticón o a la literatura en 100 caracteres, ¿no? Que es propia del siglo XXI. ¿eh? Así que bueno, vayan pensándolo, ya lo voy a anunciar con más detalle, pero posiblemente va a ser para después de las vacaciones de ahora de invierno, ¿sí? Vamos a entonar ditirambos. Entonaremos ditu ditirambo, dice Virginia en un poema. Ditu ditirambo, no está mal la literación esa, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y vamos Tendremos que incluso, tener invierno antes de tener vacaciones de invierno, sí, pero bueno, y ya por lo estamos terminar. empezando a tener, me parece. Así que bueno, yo les agradezco mucho y Contrario, gracias a usted. Gracias nos a veremos vos. dentro de 15 días con otra cuestión, ¿eh? Dale. Bueno, dale, gracias. Gracias. ¿Me chao, nos podés vemos. mandar el Gracias. texto? Isaías, antes que cierres, ¿me podés mandar el texto? Porque yo lo busqué y no lo encontré en ningún lado. Lo voy a Está, pensar, lo voy a está en la pensar. web, está en la web. Gracias, Chao, nos Chao. vemos. gracias, Gracias. Gracias. Bueno. chao, hasta luego, compañeros.